con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes. Buenas tardes, queridas y queridos inútiles. Lunes de inútiles, ¿eh? Y qué mejor que incorporar a un inútil más a la familia de Caput. Pedro Patzer sigue haciendo una gira internacional. Es una presencia ausente, como una ley. Así que hoy voy a estar yo, Sebastián Basualdo, quien les habla con un compañero, Santiago Azorey, escritor. No sé si se llega a ver acá, pero hace muy poquito, muy poquito, hace unas horas diríamos, se presentó Guillermo Moreno, Una vida peronista, y ese es el motivo por el cual vamos a conversar esta tarde con Santiago Azorey. Bienvenido a Los Inútiles de Siempre. ¿Cómo estás, Sebas? Qué lindo verte de vuelta. No te veo nunca, aparte. No me vemos nunca. Estoy agradecido de volvernos a encontrar una vez más. ¿Te podemos considerar un inútil más? Y sí, por supuesto. Por supuesto. Cada uno que pasa acá después se lleva la ficha. Depende de la actividad, aparte, ¿no? De la inutilidad, ¿viste? Porque por ahí uno en determinadas actividades es inútil y en otras no. En algunas seguro, digamos. Eso lo vamos a dejar pendiente. Porque nosotros creemos que la belleza necesariamente tiene que ser inútil. Entendida dentro del sistema capitalista. Claro. Sin ser excesivamente... Dice para un costado. Claro, está bien. Está muy bien. Bueno, y acá estamos, Los Inútiles de Siempre. Vamos a conversar hoy del maestro. De Guillermo Moreno. De Guillermo Moreno y este libro que escribiste, que realmente es un trabajo minucioso, es un trabajo de mucho tiempo. Cuando uno lo ve ya armado, va a la librería, se sienta, lo empieza a leer, pero todo el entramado que tiene, porque además nos vas a contar un poquito cómo es la cocina de este libro, de esta biografía, y en qué consiste, porque no es una biografía más. Es distinta a las anteriores, tiene tu pluma, tiene tu componente literario, lo cual lo hace distinto. Es así, tal cual. Es un libro extraño, ¿no? Porque es un libro que es una biografía autorizada de un militante político, pero también de un economista. Entonces, bordea muchos lugares distintos. Bordea, por un lado, digamos, una reconstrucción histórica de época, ¿no? Pensá que Moreno nació en el año 1955, entonces hay muchas décadas de militancia peronista que están reconstruidas en el libro. Después hay un montón de discusiones en torno a algo medio importante en el peronismo, que es que si existe el pensamiento económico peronista, que es algo, viste, que a veces parece que la academia un poco no da pelota. Parece como que, bueno, que la identidad política... Parece que el peronismo a veces es tratado como si fuese solamente una identidad política, pero como que académicamente no construyó pensamiento económico. Y bueno, el libro desmiente esa idea y justamente rastrea la génesis del pensamiento económico peronista que excede a Guillermo, ¿no? Digamos, tiene que ver con los mentores de Guillermo Moreno en la década del 80 y 90, digamos, ¿no? Uh-huh. Economistas vinculados a la CGT, economistas vinculados al movimiento obrero organizado, y bueno, aparecen ahí personajes importantes como Carboneto, como Eduardo Curia, como Eduardo Setti, y bueno, son todos personajes economistas que en ese momento estaban vinculados a la trama productiva de la Argentina, en donde el peronismo, el peso del movimiento obrero organizado en el peronismo era mucho, ¿no? Mucho más fuerte que el de hoy, ¿no? Porque imagínate que una sociedad, digamos, con mucha mayor capacidad industrial que la de hoy, donde se hacía mucho más palpable esta idea en el peronismo de que la columna vertebral del movimiento son los trabajadores, ¿no? Los trabajadores organizados. Parte de todo esa es la historia de Moreno también, porque Moreno viene de ahí, de esas discusiones económicas y está formado en esa tradición. Y bueno, el libro recupera un poco esa historia. Y lo que te decía es que claro, que el libro tiene como muchas cosas distintas porque tiene toda esa discusión económica, después también tiene una parte más de beta o sesgo literario, porque Guillermo es también un personaje un poco literario, ¿no? Es un personaje muy encantador, se lo ve en redes sociales, ¿no? Esa cosa genuina que tiene. No es el típico político que dice las cosas, que
piensa que el votante quiere escuchar, políticamente correcto, y que no, es un tipo genuino, te puede gustar o no, a nadie deja indiferente Guillermo, y bueno, y parte de esa personalidad está retratada en este libro y por supuesto también sus amistades con gente muy relevante en la historia argentina. Vamos a pensar por un instante que es muy importante la juventud de ahora. Muy importante. Muy importante. Siempre. Siempre es importante. Es un libro con qué se va a encontrar o por qué debiera leerlo la juventud. Para empezar a entender a Moreno, para empezar a entender sus pensamientos, para empezar a entender el peronismo desde otro lado, ya fuera de los discursos que tan mal le han hecho, ¿no? El peronismo. Y yo creo que es importante recuperar la historia del peronismo, porque, viste esto que dice el Papa Francisco, ¿no? Recuperar, digamos, la historia de nuestros abuelos, respetar la historia de nuestros padres, de nuestra patria, es muy importante. Y algo de esto, viste, a veces se construye como una especie de mito de que los jóvenes son libertarios. Pareciera a veces como que en realidad la culpa es del que vota y no de los dirigentes que te llevan al fracaso. Claro. En vez de hacer como una cosa más autocrítica, decir, che, ¿qué hicimos para que gran parte de la población nos deje elegir y termine votando a Milei? A veces parece que se dibuja al revés, ¿no? La cosa. Entonces me parece que sí es importante que los jóvenes, digamos, tengan acceso, digamos, a conocer la historia del peronismo y poder revisarla, ¿no? Porque ahí también está la historia de nuestra identidad, ¿no? Nosotros crecimos, bueno, vivimos ya, digamos, una sociedad que sufrió mucho el proceso de desindustrialización, pero digamos, no sé, tenemos abuelos, padres que vivieron otra Argentina, ¿no? Uh-huh. Y la llegamos también un poco a vivir en la década ganada, lo que fue, digamos, los años de kirchnerismo, en donde vivimos una Argentina en donde su capacidad industrial crecía, donde eso se traducía en millones de puestos de trabajo. Bueno, es increíble, ¿no? Lo lejos que estamos hoy de esa situación. Terrible. Sí, tremendo, tremendo. Pero con este libro un poco uno se acerca, ¿no? Hablábamos recién de Guillermo Moreno, auténtico, que a nadie deja indiferente, que es lexis y praxis, decir y hacer, ¿no? Como dirían los antiguos. Y eso está reflejado en el libro también, ¿no? Sí, ¿y en dónde? Sí, porque el libro también lo que hace es indagar mucho en el corpus teórico de Guillermo, ¿no? El otro día lo decía muy bien Pimpi Colombo en la presentación del libro, ¿no? Hablaba creo que del backstage de Guillermo, ¿no? Pero me parece que en el sentido de entender, digamos, de cómo se fue construyendo, ¿no? el pensamiento económico, y eso tiene una historización, ¿no? Me parece que eso también es parte importante del libro, que a veces parece como que los procesos políticos nacen como... Hay como a veces como un poco la creencia de que los procesos políticos nacen espontáneamente por la acción de determinadas personas que de golpe llegan y dicen, che, vamos a hacer esto. Y en realidad, cuando uno se detiene a ver la historia, no funciona así, ¿no? El peronismo va dando discusiones, va acumulando y sedimentando conocimiento. Después, por supuesto, se tienen que dar un montón de cosas, ¿no? No es que siempre se dan, tampoco que funciona lógicamente, pero cuando uno piensa lo que fue la conformación del kirchnerismo, bueno, para rastrear esa conformación no basta con analizar el 2001 o el 2002, sino ver los 10 años previos, los 10 años de discusión económica del peronismo en los 90. Porque yo te pregunto, Seba, para vos, de los 90, ¿quién resistió en las políticas del menemismo? Que es lo primero que a la gente le sale decir. No sé, la izquierda. Y en realidad, hacia el interior del peronismo, había mucha discusión, digamos, sobre los problemas de la convertibilidad. Había una tensión constante. Había como una tensión, una discusión. Había dirigentes que cuestionaban ya desde el año 95 que había que salir la convertibilidad. Duhalde, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, después sucede un montón de cosas en las cuales Duhalde termina presidente y sucede todo lo de Costecchi, el asesinato de Costecchi y Santillán, y eso fue, digamos, algo muy duro, ¿no? Pero si uno, digamos, piensa también todo el proceso político previo, fue uno de los primeros dirigentes que dice, che, la convertibilidad es un problema. Y esta es una discusión súper actual, ¿no? ¿Te imaginas? Porque estamos hablando de algo muy parecido a lo que estamos hablando hoy, digamos, ¿no? Cuando, digamos, hacia dónde nos lleva, digamos, este
este modelo económico con este tipo de cambio que no te deja producir nada. Estamos en Los Inútiles de siempre con Santiago Soré. Estamos hablando de Guillermo Moreno, Una vida peronista. Y uno cuando lee el libro tiene la sensación, la impresión y después la convicción de, otra vez, cuántas vidas caben dentro de una vida. Cuando uno lee el libro o lo ve la tapecera, bueno, pareciera que ya está cerrado, que ya está terminado, acabado en el sentido de casi latino o en el término del verbo, de lo perfecto, de lo terminado. Sin embargo, Guillermo tiene una notable capacidad, casi biológica, de seguir. No es el libro terminado de una vida y vamos a ver cómo fue la vida. Este es el comienzo está de otro. políticamente. Naturalmente, ¿no? Que sí. Y a eso voy. Esto es otro Guillermo Moreno, a ver si se entiende lo que quiero decir. Continúa. Se cuenta lo que hizo, se cuenta de dónde viene, se cuenta sus ideas, pensando en un futuro, no como algo terminado de museo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Yo creo que eso es una de las cosas más vigentes. Y el otro día lo decía Guillermo en la presentación del libro, ¿no? De que independientemente de las discusiones profundas que da Guillermo en términos de economía y de geopolítica, que no hay que olvidarse que eso también es un tema súper interesante lo que plantea Guillermo, hay algo de esas discusiones que son discusiones que no se dan, digamos, sobre, como decía el Papa Francisco, viste que el Papa Francisco decía, bueno, es más relevante la discusión sobre el tiempo que sobre el espacio, ¿no? Priorizar el tiempo sobre el tiempo, claro, sobre el espacio, diciendo, bueno, iniciar procesos a largo plazo, digamos, es más importante que discutir los espacios en la coyuntura, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, las discusiones de los espacios en la coyuntura nos podemos pelear por quién va a ser candidato y no sé qué cosa, pero tiene una importancia bastante menor a pensar una dirección en el tiempo, una dirección hacia dónde tiene que ir la historia y hacia dónde tienen que ir las ideas. Yo creo que Guillermo tiene ideas muy fuertes en torno a la discusión del tiempo, ¿no? Al espacio también, pero me parece que hay algo ahí que es que independientemente, digamos, de su figura política coyuntural, muchas de sus ideas son escuchadas inclusive por dirigentes que por ahí en lo coyuntural no coinciden o no están cerca de él, pero me parece que se lo escucha mucho, porque acertó, digamos, muchas cosas de hacia dónde iba la geopolítica y qué era lo que estaba sucediendo con la ruptura de la globalización, sobre la emergencia de nuevos nacionalismos, qué significaba el peronismo en ese esquema, digamos, que se diferencia de los nacionalismos de exclusión de los países del norte, ¿no? De Europa o de Estados Unidos, y producía y tiene su propia visión nacionalista, pero un nacionalismo de inclusión, como el que construye el Papa Francisco, ¿no? Cuando habla de la construcción de puentes y no de muros. Pero me parece que eso está como discusión y tiene que ver con lo que vos me preguntás, que hacia el futuro creo que esas ideas van a ser más revitalizadas, van a estar muy revitalizadas, y creo que hoy ya lo estamos viendo, ¿no? Porque lo vemos también en lo que sucedió con el Papa Francisco el otro día, el homenaje que se hizo acá, ¿no? Con el padre DJ. Que viene a hacer el padre DJ. Estamos en un proceso donde estamos cada vez valorando más las ideas del Papa Francisco, y bueno, esas cosas, hay cosas que solamente es el paso del tiempo que te da la perspectiva necesaria para ver hacia dónde va la cosa. Estamos en Los Inútiles de siempre, hablando de Guillermo Moreno, Una vida peronista. ¿Por qué desde tu lugar de escritor, de militante, de editor, digamos, de toda tu actividad política e intelectual que van de la mano, por qué es necesario hoy, en esta coyuntura sociopolítica, un libro como este? Intelectual me parece un montón. Dale, no, ¿por qué? Intelectual. Yo soy un humilde militante peronista que escribió un libro. No le hagamos caso. Martín Loza, de parte le mando un abrazo, operador técnico que hace las cosas lindas. Qué grande, Martín, ¿por qué es necesario un libro? A mí hay una motivación muy personal, que me parece que al final es un poco lo importante, porque la motivación tiene que ver con el motor que te lleva a impulsar algo, ¿no?
y eso aparte sobrepasa cualquier defecto, porque ya no, cuando la motivación es pura, de uno escribir algo, profundizar en algo desde el afecto, o desde un lugar, digamos, de intensidad, porque uno por convicción quiere hacerlo, es muy importante la discusión sobre la motivación, de por qué hacemos las cosas, ¿no? Pero lo personal es político. Bueno, no sé si sí, en todo caso, todo tiempo, pero seguro que para escribir este libro, sí, seguro para escribir este libro, porque en un momento en el cual yo estaba medio trastabillando, ¿no? Estaba medio mal, estaba bastante mal, y estaba un poco descreído de nuestra fuerza política, había como una crisis en el peronismo que se venía dando, ¿no? La pandemia, el Frente de Todos, que daba bastante pena, digamos, eran bastante vergonzosos ver el Frente de Todos. Y en ese momento a mí la figura de Guillermo me ayudó a preservarme como militante político, preservar algo de la llama de la militancia política. Y creo que a muchos compañeros les pasó eso, ¿no? Supongo que cada uno lo vivió de una manera muy personal, pero creo que eso ayudó también, porque de alguna manera cuando después vino la derrota tremenda con Milei, que Guillermo ya, digamos, la venía anticipando, ¿no? De que dijo el día 1 que Alberto era el peor, y cuando llegamos a esa situación, bueno, digamos, había una parte del peronismo, una especie de, vamos a ponerle, de reservorio espiritual, ¿no? Como una especie de guía protector, medio como si fuese el Gandalf. para los que les gusta Señor de los Anillos, viste, como el Gandalf del peronismo, que era Guillermo, un tipo que había dicho, che, la doctrina no se mancha, ¿no? Como, ¿no? Claro. El peronismo, por más que algunos quisieron decir que era cualquier cosa, que era escuchar Bob Dylan y qué sé yo, no es cualquier cosa, no es escuchar Bob Dylan, no es lo mismo peronismo que progresismo, existe la idea de un movimiento nacional, existe la doctrina peronista. Bueno, Guillermo ayudó a que eso se preservara. Y bueno, eso fue un motivo que a mí me ayudó, personal. Y el libro es un agradecimiento a él, básicamente. Entonces, ese fue mi lugar puro. No hubo una motivación comercial. No es que Guillermo me dijo, che, tenés que escribir el libro. Fue al revés. Yo un día le pedí una reunión a Guillermo y dije, che, Guillermo, mira, tenemos una idea, queremos escribir este libro con otro compañero que me dio una mano muy importante. Y dijo, bueno, dale, hagámoslo. Y ahí nació. Que eso también me parece que es importante, porque él, como dirigente, me parece que tiene esto de que deja, digamos, que su palabra inicia procesos, pero después deja que, digamos, que la militancia actúe y que los compañeros en sus distintas ramas dan sus aportes. Muchos lo hicieron de la comunicación digital, viste que es como en la comunicación digital es muy fuerte la figura de Guillermo. Bueno, a mí me tocó hacer este pequeño aporte con sus efectos, virtudes, pero algo me parece que quedará, digamos. Quedará mucho. Y si te parece, le vamos a pedir a Martín ahí que vaya compartiendo algunas fotos que nos gustaría ver ahí. Con la Virgen de Luján, mira qué lindo. Con la Virgen de Luján. Nos gustaría que nos compartas un poquito la experiencia. ¿Fue una presentación distinta? Sí, fue una presentación distinta porque, imagínate, estábamos en la rural, hicimos una fiesta peronista en la rural, en la casa de los gorilas, así que fue una presentación. Vamos pasando ahí las fotos a medida. A ver, ¿quiénes están ahí? Ahí está Pimpi Colombo, que está hablando a la izquierda, después está Guillermo Moreno. Bueno, Pimpi es una dirigente de Principios y Valores que tira acá, digamos, los programas. Sí, la claro. hora de Moreno, la co-conductora del programa. Bueno, después está Guillermo, por supuesto, y Eduardo Gallo, que es un amigo personal de Guillermo de toda la vida y un militante peronista también de la década del 70, y él fue muy importante en el libro porque con él y con muchos de los amigos de Guillermo de esa generación reconstruimos mucho lo que fue el proceso del regreso de Perón a la Argentina, ¿no? Y inclusive todo lo que fue, digamos, la muerte de Perón y cómo vivió esa generación de militantes la muerte de Perón, ¿no? ¿Qué te pareció lo de Facundo Pastor en relación lo que comentó en la radio y en relación a esto? ¿Qué específicamente? Hablaba de la muerte de Perón. Yo creo que él decía una cosa interesante, esto de que la Argentina no se recupera, ¿no? De la muerte de Perón. Hay algo ahí, digamos, que como hecho trascendental en la historia del pueblo,
hay un mito construido, digamos, de peronismo que está muy fuerte arraigado en el pueblo y que tiene que ver también con algo lógico, digamos, con la sociedad, digamos, que dejó el peronismo hasta los 70, esa sociedad industrializada, de comunidad organizada, de familia, digamos. Después, por supuesto, empezaron a aparecer un montón de problemas, ¿no? La violencia política, un montón de discusiones, pero en términos, digamos, de lo que estamos hoy y lo que era, digamos, esa Argentina que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, hay algo de eso que deja un mito también, ¿no? Porque Claro. una Argentina Claro. de pleno empleo, De industrialización. de un montón de fábricas, ¿no? Lo que era Córdoba, en la época Ujú. del Cordobazo, digamos, la cantidad de empresas. Y bueno, después todo lo que vino después fue un proceso muy, muy complejo de desindustrialización, excepto, digamos, por lo que fue la experiencia de la década de Granada, ¿no? Que fue un poco revertir, digamos, toda esa tendencia. Pero hay algo, digamos, de la figura política de Perón, que no tiene que ver solamente con, me parece, con la discusión económica, sino como el último gran jefe del peronismo en esto, digamos, de poder convocar a todo el movimiento nacional. Si bien es cierto que también mismo Perón tuvo problemas, digamos, en su momento para conducir el movimiento, pero bueno, después todo lo que vinieron fueron jefaturas muy importantes en el peronismo y conducciones en el peronismo, pero que tuvieron una cantidad de tiempo limitada, ¿no? Vino la época de la renovación, vino la discusión de Cafiero Menem, después vino Duhalde, después vino Néstor y Cristina, y ahora siguen, digamos, todos los debates, pero es difícil que se trascienda, digamos, la jefatura de Perón. Fíjate que seguimos hablando de peronismo, ¿no? Y pasaron ya muchos años. Y se va a seguir hablando. Había una foto que estaba mostrando Martín. Ahí debió haber sido el comienzo, ¿no? Eso puede ser el comienzo, sí, que Guillermo abrió. Acá hay una cuestión interesante. Las mezclas de generaciones. Mira cómo desbordamos la sala. ¿Cuántas generaciones, no? Juntas. Sí, niños, jóvenes, adultos, gente grande. Y eso no es un dato menor. No, no es un dato menor para nada. Eso sí tiene que ver con algo de la figura de Guillermo. Siempre que... La otra vez me decía una amiga, me dice, che, debe firmar el libro Guillermo. Sí, bueno. Dice, yo tengo mis 2 hijas chicas que tiene y que lo escuchan a Guillermo, pero tío, ¿tus hijas cuántos años tienen? Porque escuchan... Y sí, a los jóvenes les encanta, digamos, escucharlo a Guillermo. Genera una conexión, digamos, que excede, me parece, las discusiones de sus ideas. Me parece que tiene algo muy genuino. Uh-huh. Y eso bueno, nada, genera como una trascendencia generacional, ¿no? Yo creo que llama la atención. Uno quiere leer el libro. A mí me pasó que mucha gente que se enteró de la salida del libro estaba expectante con leer el libro. Qué bueno. Sí, y tengo una hipótesis, que esta cuestión de la expectativa tiene que ver con... cualquiera sabe que está en los medios, sabe que en los tiempos de los medios la cuestión mediática es una parte. No Sí. es el todo, es una parte, y es una mínima parte, que también tiene mucho que ver con la calidad de quien te entrevista, o no solamente de la ideología del Obvio. medio, sino de la calidad. En la medida de que no hay posibilidad de debates serios, pareciera que el oleaje de cierta estupidez, de cierta agresividad gratuita, te va llevando. Queda como todo como achatado, ¿no? Sí. Claro. Aplanado. Digamos, Claro, es como si, el bueno, debate. vamos a discutir ideas, Sí. ¿no? Y pareciera que no hay muchos medios donde realmente se pueda discutir ideas, más allá de que en los medios no es fácil discutir ideas. No es fácil. Y uno tiene la sensación de que Guillermo acá... lo hace muy bien, ¿eh? Claro que sí, pero por eso te digo, depende con quiénes. Sí, por supuesto. Pero yo creo que Guillermo lo hace muy bien eso, ¿no? Es muy atractivo, digamos, la manera que él trae discusiones teóricas, ¿no? Y las baja y aparte va saltando, digamos, de distintos paradigmas para analizar las cosas, ¿no? De golpe te puede estar hablando de economía, después te puede estar hablando de comunidad organizada, ¿no? De cuestiones teológicas, de geopolítica, va saltando como distintos paradigmas y los va enlazando
y genera mucho interés, porque digamos, no hace falta más que ver la cantidad de millones de vistas que tienen los videos de Guillermo Moreno en las redes sociales. Digamos. Hay algo que el otro día me lo decía de Lula cuando vine acá, me dice, funciona muy bien, digamos, la figura de Guillermo en redes, y no le pasa a muchos dirigentes del peronismo, digamos, que sean tan escuchados, digamos, bueno. No, lo que pasa es que también hay que diferenciar que funcione bien en las redes sociales, pero además acá hay un componente. Tiene contenido. Obvio, claro. Ahí está, sí, es genuino. Sí, tiene contenido, es genuino, y tiene que ver para mí eso con la conexión con el pueblo. Me parece que hay en un momento me parece que hay, esto me parece que no ninguna fuerza política está extenta, ¿no? Me le pasó en su momento, me parece que le pasó al macrismo, me parece que hoy le pasa a los libertarios, y alguna vez también le pasó al Frente de Todos, a lo que fue en su momento el Frente de Todos como gobierno. ¿Qué es esto de cuando la dirigencia política toma una distancia de la realidad del pueblo, ¿no? Y de golpe la realidad del pueblo no la ves. Hay como un vidrio opaco, ¿no? Como si no tuviésemos acá un vidrio opaco y no vemos qué está pasando del otro lado. Entonces cuando llegan las elecciones te comes una piña, no tenés, pero che, ¿qué pasó? ¿Cómo no la vimos? ¿Cómo ganó Milei? Ahora, para que pase eso, bueno, sucede porque estás desconectado de la realidad, digamos, porque no vas a hablar con la gente en un comercio, en una ferretería, en los barrios, en cualquier lado, digamos, del pueblo argentino, ¿no? Eso me parece que era algo que no le pasaba a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tenía una cosa, digamos, de tener como mucha conexión con, digamos, el tipo siendo intendente, el tipo siendo candidato a presidente, siendo presidente, todo el tiempo, viste, tenía esos raptos, viste, de salir a hablar con el diariero, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que lo cuenta Cristina, sinceramente creo, pero casi seguro que sí. Recuerdo que cuenta eso, ¿no? Que Néstor tenía eso de salir a hablar con el diariero, viste, de estar conectado, viste, con lo... Bueno, cuando no te pasa eso, viste, eso que Perón le decía, no ser un hombre del pueblo es lo peor, ¿no? Porque es parte del problema, porque te empezás a construir como una élite, ¿no? Que estás como por fuera, defendiendo intereses que no son los intereses del pueblo, sino los intereses de una élite iluminada que le dice al pueblo lo que tiene que ir, hacia dónde tiene que ir, en vez de hacer peronismo, que es escuchar lo que quiere la gente, ¿no? Interpretar esa voluntad y ejecutarla. Qué lindo resumen. Qué lindo. Y estamos acá en Los Inútiles de Siempre. Santiago Azorea, hablando de su más reciente libro, que es Guillermo Moreno, Una vida peronista. Después le vamos a preguntar qué es una vida peronista, porque así no se da todo por sentado. Pero antes, Santi, si te parece, vamos a una pausa y una compañera nuestra va a hacer su columna que se llama Sandra Comiso. Qué grande, Sandra. Para darle un poquito de aire a esto. La queremos. Ya venimos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás
Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Y seguimos en Los Inútiles de Siempre y le damos la bienvenida a Sandra Comiso, una de las periodistas más prestigiosas dentro del ámbito del teatro, entre otros rubros, además compañera de la Pacurondo. Y hoy Sandra Comiso tiene una columna, inaugura una columna muy particular. ¿De qué vas a hablar, Sandra? La llamamos El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad. O algo así. Vamos, por ahora se va a llamar así. Como tranqui el título. Bueno, porque la idea surge a partir de un personaje que existió, que parece de película, pero que existió, que se llama Florence Foster Jenkins. Fue una millonaria estadounidense que fue conocida como la peor cantante lírica del mundo. ¿Cómo es el nombre? Florence Foster Jenkins. ¿Y la peor qué? La peor cantante lírica del mundo. Esa fue su trascendencia, Sí. su aporte a la historia, Sí. fue ser la peor en lo que se dedicó. Sí, Bueno. porque la cuestión es que ella nació en 1868 en una familia millonaria de Nueva York. Desde chiquita quiso estudiar piano, canto, pero se ve que ya de chiquita veían que no era muy talentosa y en la familia dijeron, no, deja. No estudies. No es lo tuyo. No es lo tuyo. Pero ella, por eso lo de la voluntad, siguió insistiendo, y como tenía la negativa familiar, en un momento, ya con 18 años, se escapó de la casa, se casó con un médico y se fue a otra ciudad, a Filadelfia, y ahí empezó a dar clases de canto y de piano, porque ella se creía que podía hacerlo. Y el tema es que, bueno, se separó al poco tiempo y su padre murió. Entonces ella heredó todos los millones de su padre. ¿Eso qué hizo? Volvió a Nueva York y dijo, esta es la mía, ahora me dedico a lo que a mí me gusta, que es cantar lírico. O sea, ella quería cantar Mozart, Verdi, Strauss, no es que cantaba así, canto alguna canción, y no, lírico. Se preparaba de verdad. Sí, ella se comparaba con las cantantes líricas de la época, y las trataba como colegas. Ella grabó muchos discos porque pagaba y los grababa. Después armaba shows, conciertos en algunos hoteles de lujo, invitaba a todos sus amigos y la gente empezó a ir a verla. Al principio, bueno, te bancamos porque sos nuestra amiga, qué sé yo, pero se generó como algo de culto alrededor de ella, porque era un personaje tan particular que terminó haciendo una carrera de 30 años en donde incluso músicos famosos de la época como Cole Porter, hasta Enrico Caruso, la iban a ver o la, digamos, como que la conocían, porque ella ella seguía cantando. Pero cantaba para el cantaba horrible. Pero algo tenía, porque por algo le iban a ver. No, es como que era tan malo lo que hacía que terminaba siendo gracioso y terminaba siendo como algo para ir a ver, porque además... Era consumo irónico. ¿Sí? Y cuando la criticaban, ¿qué pasaba? Claro, porque además en un primer momento invitaba también a los críticos musicales de los diarios de la época que iban... O sea, tenemos video de la artista, porque ahora tengo ganas de ver el video de la artista. Y la mataban, las críticas eran, o sea, no puede ser peor. Y ella decía que la envidiaban. Bueno, problemas de autoestima no tenía la... Bueno, por ¿Que eso. solamente que la envidiaban? Que que iban ahí a envidiar... Que la envidiaban. Era una especie de trolls. Sí, y eran como los trolls de la época. Los que iban a verla a los shows y por ahí la abucheaban o se reían de ella. Decían, bueno, los manda el enemigo, mis rivales. Eran como los trolls de la época. Y ella seguía, o sea, su norte era, yo quiero ser cantante y voy a cantar. Y cantó, y armó una carrera con eso, como una carrera
por lo contrario, no por el talento, sino por la falta, decían que no tenía oído, que no tenía ritmo, o sea, ni siquiera una de las cosas, la afinación. Pero por ahí transmitía algo espiritual, digamos, que... Bueno, hay un pedazo... Lo que es Santi que quiere, a toda costa, él quiere encontrar, él no Vos se no podés convence, creer que- ¿no? Pero tocaba con alguien más. Sí, ella había contratado un músico, un pianista para que la acompañara. Pensemos que su auge era en la década del 30, ¿no? La depresión, las necesidades económicas, así que encontró enseguida un pianista que, claro, primero pensaba, voy a acompañar a una cantante lírica. Y el tipo se encontró con alguien que cantaba pésimo y ella le echaba la culpa a él, le decía, no, sos vos el que estás tocando mal y por eso yo me equivoco o vos te equivocás. Entonces el tipo terminaba como tocando mal para poder acompañarla. Pero armaron de eso todos unos shows porque cuando se presentaban en vivo, él al principio, cuando vio que la gente iba y ya se reía, armaban un show, sobre todo él, ella estaba convencida de que cantaba bien y cantaba. Y él armaba ese show detrás de reírse un poco, de hacer Eran caras. casi los Midachi, más o menos. Claro. Los Pero Midachi. es increíble porque ella nunca dejó de cantar y de presentarse a pesar de las críticas, a pesar de que ya era obvio que la iban a ver solo para... Ya ni siquiera al principio tal vez se burlaban, después era como, bueno, ya es como... Ella es así, voy Sandra, a ver esto. y es verdad que toca en uno de los lugares más representativos Sí. de dónde, ¿cómo se llamaba ese Sí, lugar? ella quería tocar en el Carnegie Hall, que es como el lugar Claro. de shows en Nueva York. Pero bueno, evidentemente no le daban mucha cabida, a pesar de que podía pagarlo. Finalmente lo logró. ¿Qué logró? Logró hacer un show, Cantó ahí. ¿Cómo? cantar en el Carnegie ¿Pero Hall. cómo? ¿Lo alquiló? Claro, o sea, directamente dije, bueno, parece ella usó su dinero, sus millones para hacer lo que quería y no le importó nada. Lo alquiló, cantó ahí y un mes después murió. Con lo cual cumplió Se fue su a lo sueño. grande, se fue. Se fue por todo lo alto, por todo lo alto. Por la puerta grande. Por se la O sea, fue. su puerta sueño grande. era... Cantar en el Carnegie Hall. Son unos envidiosos, chicos. Estamos hablando de quién. De Florence Foster Jenkins, la peor cantante lírica del mundo. Que además, cuando nació, su primer nombre era Narcisa Florence. Está bien, O sea que pero ya bueno. su destino la había marcado para tener esta actitud ante la vida. Porque a mí lo que más me maravilla de este personaje es que ella nunca se dejó influenciar por las malas críticas, porque uno puede decir, bueno, está bien, tiene toda la plata, canta, la critican, se retira. No. Pero eso está bueno, es como lo que Es decía, eso es buenísimo. lo que decía Rilke, ¿no? De no, Sí, no sí, mire, sí. no mire para afuera, mirá para adentro, el mundo de artista es todo. No sé No, qué. ella se ve que había... Eso, digamos, Se eso- lo llevó al pie de la letra. leyó Carta un joven poeta de Rilke y se lo tomó. Olvidate. Sí, es muy impresionante porque además no es que en algún momento, digamos, como trastabilló en el sentido de, o dudó o dijo, bueno, vuelvo, me voy a otro lugar donde no me conozcan. No, ella lo que quería, lo hizo y sale así, no importa. Estamos hablando de Florence Foster Jenkins. la peor cantante lírica. ¿Podemos escuchar? Tengo una Se dio Sí, la ahí- expectativa. A ver, que generó- vamos a escuchar. un pedacito de un área de la ópera de Mozart, Don Giovanni, que es un área muy, muy difícil que se llama La Reina de la Noche. Que cuando escuchen, bueno, no sé si la van a reconocer por cómo la canta Florence, pero podemos escucharla a ver qué onda.
Increíble, acabamos de escuchar a quién. Bueno, a Florence Foster Jenkins, la peor cantante lírica del mundo. Ella grabó muchísimos discos, porque tenía para pagar y la discográfica decían, bueno, está bien, y qué sé yo, querés cantar, cantá. ¿Pero Pero se vendían los discos de ella? No sé si se vendían, pero como ella no necesitaba, no vivía de eso, había heredado la fortuna de su padre, tampoco le importaba, porque lo que ella quería era, yo quiero grabar discos. Y a los shows, a los conciertos sí iban, y primero iban sus amigos para hacerle el aguante. Bueno, está bien. Y después empezó a ir el público por esto, porque además las críticas eran tan feroces que había mucha gente que decía, bueno, yo quiero escuchar, a ver qué pasa. El famoso Se no puede encontraban- ser verdad. Y se encontraban con esto, porque además también el tema del vestuario, también lo pensaba ella. Entonces se ponía esas cosas como las plumas, las alas, unos sombreros, o sea, no era discreta, no es que decía, bueno, por lo menos no llamó la atención visualmente, no, también, o sea, ella no tenía como una idea de la estética y del arte muy particular. Sandra, pero ahora bien, después de esta cuestión media de comicidad, Sí. yo creo que se merece una reivindicación. ¿Usted qué cree? Yo también, porque, digamos, más allá de esto de que, como decía Martín, el operador, cuando uno escucha, duele un poco. Pero en realidad no hizo mal a nadie en algún punto, ¿no? Digamos, más allá de, sí, digamos, artísticamente no tiene un valor como puede haber tenido alguien que de verdad es una cantante, no tenía talento. Pero yo lo pienso al personaje desde la voluntad. O sea, ella nunca en sus 30 años de carrera con este sonido, nunca se bajó de esa idea, nunca se bajó de decir yo quiero ser cantante y voy a hacer lo que sea para lograrlo. Y dice algo fascinante que yo lo tomé y lo tomo, me lo tatuaría en el corazón. Dice en un momento, pueden decir que canté mal, lo que no pueden decir es que no canté. Con lo cual marca una idea de Yo la banco. Sí, totalmente. Y quiero discutir con Sandra. Es que yo también la banco, por eso la rescato. Hay un video famoso donde Fito Páez canta con el Piti Álvarez, donde canta un tema de Fito. Creo que el tema es Cable a Tierra. Y claro, vos lo escuchás el tema y el Piti no lo canta, no pega una nota en la canción. Es desgarrador. Lo escuchás y lo que transmite el Piti, y decís, che, pero técnicamente, ¿quién dice que Sí, hay que tener no. talento artístico para transmitir emociones? Me parece una idea que se puede discutir. Sí, yo creo lo mismo, porque... Que o sea, algo transmitía, digamos, porque... evidentemente sí, porque, digamos, hay como... Una cosa es el talento, otra cosa es la técnica y otra cosa es la interpretación, por ejemplo, en cualquier artista. Y hay mucha gente muchos puede artistas ser pura técnica. que son pura técnica y no transmiten nada. A mí Y me otros- pasó, es una época, me acuerdo que iba a ver G3, la banda con los guitarristas que tocaban, que hacían 20 minutos con la guitarra, y era, viste, ver una convención de cirujanos, era Claro. aburridísimo, Claro. porque, Sí. no se les caía una gota de emoción. Sí, si no hay sentimiento que acompañe ese tecnicismo o esa Claro. esa O sea, cuestión... pasión tenía, ¿verdad? No pega una nota a la No, compañera, pero- pero pasión le metía, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay algo ahí de... Era pura pasión. Quizás era nada más que pasión. Pura pasión. Pero yo creo que... Pero yo creo que también, de alguna manera, a lo mejor mucho público iba ahí como impulsado por eso también, ¿no? Como decir, bueno, vamos a bancar a esta mujer que realmente, en una época donde no era tan fácil, por más dinero que tuviera, hacer lo que quisieras, porque además, más allá de eso, hay que bancarse las críticas, ¿no? O sea, que desde cualquier medio de comunicación de la época y desde el público te peguen todo el tiempo, también. Entonces creo que eso de alguna manera es lo que uno puede llegar a reivindicar en este caso de alguien que lo podemos llamar dentro del medio artístico, ¿no? Y lo que decía él, esa frase, podrán decir que canté mal, pero nunca que no canté. Eso es como decir, bueno, o sea, prefiero hacer algo que no me salga como supuestamente debería salir, pero yo no me voy a quedar con las ganas, no voy a quedarme con esa idea de lo que pudo haber sido, ¿no? Evidentemente ella fue feliz igual, porque si amaba cantar y subirse a un escenario, más allá de lo que le dijeran,
ese momento ella lo disfrutaba. Y la seguimos escuchando. Y la seguimos escuchando, y la vamos a seguir escuchando. Gracias, Sandra Comiso. No se vaya, quédese para compartir los últimos minutos en el que vamos a seguir conversando con Santiago Soler a propósito del libro que está presentando hoy Guillermo Moreno, Una vida peronista. Si le parece a Martín, ponemos una cancioncita o una mínima tanda y volvemos en unos minutitos y seguimos charlando con Santiago. ¿Te quedás, Comiso? Sí, claro, me quedo, por supuesto. ¿Te quedás y charlamos un poquito de este libro? Tal cual. ¿Sí? ¡Vamos! Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan, acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar, alguien se acerca y comienza a hablar, me quedo piola y digo ¿qué tal? Vamos a pescar dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red. Bueno, acá quiero recomendarles un libro que acaba de salir también, que se llama Los Rotos, y es la recopilación de 18 cuentos de escritores y escritoras argentinos con ficciones muy actuales. El subtítulo es 18 fábulas desde el infierno libertario, porque son historias muy vinculadas a la coyuntura actual que reflejan lo que vivimos cada día en estos últimos años. Y es muy impactante eso, son estas historias que tienen están muy, muy ancladas en el presente, y eso lo hace muy interesante la lectura. Y entre otros que escriben está Luis May, Debret Viana, Julia Coria y Sebastián Basualdo, uno de los 18 cuentistas, escritores y escritoras que aparecen en esta edición de Factotum, la editora del libro, con este detalle de la tapa que es súper interesante. A Santi le encantó. Sí. La tapa es el es como una gran metáfora de todo. Una pregunta muy banal, ¿no? Pero me imagino, ¿hay un tipo que trabaja en la editorial que se dedicó a romper las tapas una por una? No, yo pensé que cuando vos compras el libro te lo rompen. Te lo rompen en el momento. Es así. Está genial la idea, ¿o no? Excelente. La otra mitad es el señalador, así que es muy, muy gráfica y es súper recomendable. Los Rotos, de Editorial Factotum. Que muestra ahí la foto del títere oxidado por la locura, ¿no? Ahí en el medio.
Ténganlo en No cuenta. puede armar. Bueno, gracias Sandra Comiso. Nada. Bueno, bienvenido para este final de Los Inútiles. Bueno, muchas para conversar gracias. un poquito con Santiago Soreira a propósito. Sí. Con Padilla. Bueno, la verdad que me interesa mucho el libro que ha escrito sobre Guillermo y tengo muchas ganas de leerlo. Ustedes saben que además, bueno, acá en esta radio tenemos mucho aprecio por Guillermo Moreno, que lleva adelante su programa de radio justo después de un programa que hacen los compañeros de La Paco Urondo los días viernes, ¿no? Unos están a las 6 de la tarde y la Paco Urondo a las 6 de la tarde, a las 7 está Guillermo, ¿no? Y yo más de una vez le he dicho a Guillermo que es uno de esos amigos que uno tiene que incomodan en algún punto, ¿no? Más de uno me han dicho, pero Guillermo, y yo banco y reivindico, y para mí es un honor que Guillermo esté en esta radio, pero es uno de esos amigos que uno tiene que incomodan. Otra podría decir que es Miriam Bregman, ¿no? Y de hecho me acuerdo en la PASO anterior, en las últimas PASO, ¿no? Me pasaba que dije, a ver, bueno, ¿y si no voto a Massa, no? Y bueno, había 3 candidatos a presidente dando vuelta por esta radio, que eran Guillermo Moreno, Miriam Bregman y Mempo Giardinelli. Y dije, bueno, a ver, si voto pensando solamente en mí, hago un voto bien egoísta, ¿quién tengo que votar? Y hice este razonamiento. Bueno, supongamos que voy en cana, digo, que me meten en cana por algún aspecto, por algún motivo X, qué sé yo. Bueno, Mempo Giardinelli lo llamo por teléfono. ¿Qué va a hacer? Iba a escribir un artículo en página 12 diciendo qué barbaridad. Guillermo Moreno, le digo, che, me metieron en cana, va a decir, es una cucarda, pibe, bien, y me va a felicitar. Miriam Bregman posiblemente voy a ir a ver al fiscal y va a decir, che, ¿qué está pasando acá? Entonces dije, bueno, bien ahí, me inclino en ese caso. Porque es abogada nomás, sería claro, pero los 3 cada uno con su herramienta. Y la pregunta que te hago es esta, porque entiendo que vos también estás en una situación capaz de tener amigos que están muy cerca de Axel, Entonces la pregunta es, después de haber escrito este libro, ¿se puede ser amigo de Guillermo Moreno y Miriam Bregman al mismo tiempo y pensar en alguna sintonía en conjunto entre ellos dos? Yo creo que puede haber, digamos, una amistad y puntos en contacto. Me parece que inclusive teóricamente Guillermo siempre que cuando habla, digamos, dialoga, marca puntos en contacto y puntos que no están en contacto, digamos, del peronismo, ¿no? Para pensar, digamos, no sé, la discusión teórica que trae Guillermo sobre el trabajo, por ejemplo, sobre el valor del trabajo y poner en el centro, digamos, de discusión el trabajo. Bueno, eso es una discusión en la cual ahí puede haber puntos de contacto con una perspectiva marxista. Después hay como más debates internos al interior del peronismo sobre las concepciones económicas que plantea Guillermo, sobre esto de la teoría subjetiva del valor, la teoría objetiva del valor, que él tanto discute, ¿no? En su discusión teórica con Milley, pero también con Kicillof, bueno, de como este sesgo más financiero de pensar lo económico. Pero después yo me parece que sí, puede haber, digamos, entendiendo la amistad, digamos, como un diálogo posible, ¿no? Entre el afecto, yo creo que sí, no veo que sea un problema. Me parece que aparte, Guillermo en ese sentido me parece que es muy amistoso, digamos, digamos, parece raro, ¿no? Porque parece como que discute muy vehemente, pero cada vez que se lo convoca para discutir, de hecho nos pasó participar un momento con Joe en una discusión, una mesa de discusión que se armó en la facultad en la UBA, donde la organizaban unos compañeros marxistas que organizaban ahí de Razón y Revolución, que plenamente marxistas, duros, y lo convocaban a Guillermo para explicar su visión económica y se armó como un debate. Parece que Guillermo lo nutre el debate ideológico y el debate económico, y le interesa también porque le permite a él también contraponer las ideas, digamos. Parece que el problema no es tanto ese, sino la falta de debate. Que vos digas, che, que haya dirigente trotskista, y bueno, pero ¿qué cree el trotskista, digamos? O sea, ¿cuál es el proyecto del país para el trotskismo? O sea, que, digamos, que no es una claridad. Bueno, eso me parece que habla más como de un vacío teórico, programático de la izquierda trotskista. Eso puede pasar también en el peronismo también, ¿no? Decir, che, ¿cuál es el programa teórico, el programa del peronismo, digamos, para lo que viene? Bueno, está por construirse, digamos. Ahora, nadie le puede adjudicar a Guillermo que no tiene un programa, digamos, un programa clarísimo, digamos. Dice,
con las retenciones hay que hacer esto, con los alimentos hay que hacer esto, tienen que bajar los precios de los alimentos, hay que hacer costos, con la energía lo mismo, no hay manera de industrializar el país si no es así, hay que poner el trabajo y la producción como eje central, hay que entender bien la geopolítica, porque si la entendemos mal nos está pasando un poco lo que nos pasa ahora, que vemos que hay manufactura china que se vende en el país y eso genera problemas en el trabajo argentino, digamos, porque digamos, toda la manufactura que traen de China, digamos, si se vende acá, es un problema para el trabajo argentino, ¿no? ¿Cómo competís con una manufactura china subsidiada para fundirte? Bueno, no importa, no me quiero meter en ese debate de fondo de Guillermo, pero quiero decir, hay una discusión programática que me parece que también hizo que Guillermo fuera tan bien valorado en las redes sociales por los militantes peronistas y por la militancia, porque hubo un momento donde no hubo como debate programático. Y más allá del debate de la crisis de la identidad, que yo creo que también en un momento pasó eso en medio de la época de Frente de Todos, viste que era ser peronista, ¿no? Como que había una cosa, la época de Alberto fue compleja, digamos, en el sentido, la crisis identitaria. Y en ese sentido me parece que sí que es interesante, digamos, esa discusión. Después me parece que dentro de ese debate puede debatir, ¿no? Con un trotskista, con otras vertientes del peronismo. Me parece. No sé, Juan. Juan, querido, bueno, nos quedan unos últimos minutos para cerrar. Ya que vino a la mesa de los inútiles, pégale una vueltita de cierre acá del programa. ¿Una vueltita de cierre? Claro, ya está, 2 minutos para despedir al compañero que vino a presentar este libro, a contar cómo fue su presentación. Estamos todos muy contentos. Cuando un amigo la pasa bien, uno se alegra, ¿no? Absolutamente. Bueno, no, la verdad, tengo ganas de leerlo al libro y se me ocurren 25 preguntas más para hacer, pero claramente no hay tiempo para eso. Pero bueno, sí me gustaría en algún momento poder ya seguir conversando con vos con el libro leído. Dale, me parece muy bien. Así que me estoy comprometiendo a comprarlo en este momento. ¿Cuánto está el libro? 25.000 pesos. 25.000 pesos, muy bien, bueno. Muy económico. Editorial Punto de Encuentro está en las librerías ya. En todas las librerías. La próxima lo charlamos. Querido amigo, ¿hay otra presentación a la vista para anunciar? Todavía no, pero en un momento vamos a hacer algo más, supongo. Así que sí, en un momento anunciaremos algo, pero todavía nada. Muy bien. Bueno, Juan, querido. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir, como siempre. No, Sandra Comiso, gracias por venir. No, un placer, como siempre. Compañero. Gracias, querido. Martín, abrazo, Martín Loza ahí en la técnica. Y nos vemos el lunes que viene, Los Inútiles de Siempre. Le mandamos un beso a Pedro Patzer, que está por Hawái. Está por Hawái. Qué inútil que no pudo llegar. ¿Por qué nos lleva a nosotros a Hawái? Mejor que no. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Chao. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa